Oggi vediamo i coccodrilli e se sopravviviamo andiamo a mangiare. Perfectamente camuflado del lado izquierdo está el primer cocodrilo. Tenemos bastante suerte. Agua dulce, iguana y cocodrilo. Vengan de este lado. Eravamo indecisi se andare a mangiare o essere mangiati. Abbiamo optato per la seconda. Siamo alla Ventaniglia. Ventaniglia. Assomate all'avventura. Noi siamo pronti. Vediamo se anche i coccodrilli sono pronti. Non so se i coccodrilli siano più pronti pomeriggio o no. Magari abbiamo la fortuna che hanno già pranzato. Ci hanno detto che un paio di settimane fa a Puerto Escondido 2 ragazze sono state mangiate. Certo, perché hanno piantato la tenda vicino al nido. Sì, però tu non sai dove è il nido, no? Quindi magari noi oggi per sbaglio andiamo vicino a una mamma coccodrilla. In questo caso non vedrete questo video, quindi non saprete perché saremo spariti. Bellissimo. Eccoci. Ya rompió la bocavara, entonces. Vamos a subir aquí, por favor. Y luego está teñida por el mango de rojo. Eccoci pronti a farci mangiare dai coccodrilli. Spero di no. Ahorita ya estamos en lo que es la laguna de esta comunidad de Ventanilla, que es una comunidad muy pequeñita. Esta laguna que estamos ahorita tiene casi 4 kilómetros de largo y está alimentada del río Tonameca y San Francisco, que son ríos que vienen de la Sierra Madre. Para principios de junio hay un momento en que el nivel del agua sube más de como está ahorita, otros casi medio y metro y medio, que llega un momento que hay una pared de arena que estaba dividiendo la laguna con el mar. En estos meses se rompe y la laguna se queda conectada con el océano como ahorita. La laguna se convierte en un estero o un estuario. Normalmente la laguna es agua casi dulce. Perfectamente camuflado del lado izquierdo está el primer cocodrilo. Tenemos bastante suerte. Non so se si vede qui. Praticamente fai calcoli la lunghezza tra gli occhi, la narice e poi lo E sai moltiplichi quanto? per 20 Sì. ed è lungo così. Peces como el robalo, pargo, lisas, 2 especies de jureles, corvina, camarones y cangrejos que viven normalmente en la primera franja costera de las 6 millas en mar abierto en agua salada, pasan a desovar a esta laguna. Imagínense que este tipo de sistemas lagunarios son criaderos naturales para pececitos, para cangrejos y camarones. Si metiéramos motores en la laguna, nuestra misma comida se desecha por contamina. Sembra di stare a Jurassic Park. Guarda là su quell'albero, c'è pieno di volatili. Guarda, guarda, sta di qua. Sì. Iguanita, ahí sobre la tierra, hacia el agua, completamente fuera del agua. Ya la vi. Sì, sì. Mimetizada. E un coccodrillo aquí. Excelente, tenemos bastante suerte, muy bien. Descansa. Está descansando. Tanto turista que comió en la mañana. Guarda, sono giganti, sono cuccioli, ma sono enormi. Hay polluelos de un mes hasta el más pequeño. Che suono era? Esta es la primera. Cuando le van a dar de comer a sus Acá, acá. hijos, ya les doy mayor. Parlano, ste garzette. Gazzette. Eccolo qui. Sì. Sì, sì, qua. Il? Non ve lo controllo, non lo so se
Ce n'è uno lì, quello lì sopra. Ah, Con la bocca aperta. ok, comunque qui da. Cuidado con el talón. Cuidado con la rama arriba. Espacio. Cuidado con la rama arriba, se está más. Por favor, ¿puedes empujar la lancha para que... Qui c'era tutto pieno di mangrovie, però adesso è stato distrutto dall'uragano Carlotta del 2012. Peccato. Ma in fondo ci sono ancora le mangrovie. Quelle che sono sopravvissute sono quelle che non erano nell'occhio del ciclone, ovviamente. ¿Pero que tienen miedo o que...? Son animales que si uno cae al agua se acabó la historia. Ajá. Pero fuera de la tierra, fuera del agua son más lentos, aunque siempre hay que tener precaución. Claro, porque están... Parece muerto. Cuidado. Háganse para atrás. No se combinó por tomar la foto, va a ser la última. Son animales de sangre fría y cuando salen a regular su temperatura así o a solearse, bajan tanto su metabolismo a tener solamente una pulsación cardíaca por minuto. Sta tranquilla, si riposa, una pulsazione al minuto. Un po' di invidia ce l'ho. De agua dulce, iguana y cocodrilo, es en nuestro invierno. Vengan de este lado, no se queden aquí, olviden su cámara tantito. Ay. Vengan de este lado. No pasa nada. È crollato praticamente, hai visto? Ha fatto 2 passi così. Il concetto l'ha espresso, a quanto pare. Noi abbiamo capito. Miren esto, vengan de este lado, no se me quede nadie atrás. Les presento al animal más viejo de la laguna. Il coccodrillo più vecchio di tutti. Mi amigo lomo verde. Este animalito le calculamos por su tamaño que tiene más de 4 metros y tendrá más o menos unos 40 años. Máximo llegan a vivir 50. Por más de 20 años este animalito fue el rey de toda la laguna. Para hacerlo en temporada de apareamiento tienen que pelear entre los machos para ganar territorio. El otro Cuidado con el otro, ¿eh? No se confíe. Y esa hembra es un poquito. viene abriendo la Tremendo. boca. Por ejemplo, si él es macho, tiene que ser hembra. No puede haber 2 machos juntos. Porque ella es hembra. Así es. Dicono che uccidono più gente i cocchi che i Fíjense, coccodrilli. 2 tipos de palma que cuida la comunidad. Esos Infatti son stiamo 2 in mezzo. hectáreas. La palma real o imperial también le llaman en algunas partes, que es con la que se hacen las palapas, que para la arquitectura de la zona es lo más útil, porque es mucho más fresco, es un aislante térmico natural. Y las palmas cocotiras que tienen 32 años, aparte del consumo, también se fabrican artesanías y aceite de coco, que también le proveen sustento a la comunidad y es una manera renovable, no se desperdicia la palma. Estos tienen 5 días. Pequeñissimi. Costano di 5 giorni. Y se dan más que las tortugas. Tienen el mismo porcentaje de supervivencia. Qué buena pregunta. Y luego nos dicen que si no vamos a tener una sobrepoblación de cocodrilos, porque ven que son muchos. Sí. De cada camada de 50 cocodrilos, Ajá. en promedio solamente 1 o 2 va a sobrevivir a la edad adulta. Cuando están así de pequeñitos, de picolinos, como tú dijiste, las aves se los comen, mapaches se los comen, mismo cocodrilo grande se los comen, incluso peces. Ahorita tienen todos entre casi 15 centímetros. Lo crecemos hasta que ya casi tienen los 30. Haciendo esto, más o menos subimos su porcentaje de supervivencia, otros, en lugar de 4% al 10%, es un poquito más. Pero lo hacemos esto porque recuerden que en todas las comunidades antes del 90, todos nos dedicamos a la matanza de tortuga, iguana y cocodrilo. ¿Y por qué se amontonan? Sì. Para ellos hace frío. Como son animales ectotermos, animales de sangre fría, con este tamaño se apilan para mantener su temperatura regular. Van por camada.
Es un solo nido. Hasta que no los marquemos no los podemos juntar. O sea, son hermanitos. De cada contenedor son hermanitos. Son hermanitos. Ahora quiero que se imaginen por un momento que el único recurso que le tienen para dar de comer a su familia es la pesca. ¿Sí? Y saben que la principal alimentación de esta especie son peces. Si se vuelve peligroso para mí, pescador, y están comiendo mis peces, ¿qué crees que lo hace principalmente la mayor parte de las comunidades? Lo matan. Si está comiendo mis pescados y se vuelve peligroso para mí, pues lo mato, vendo su piel y va a haber más peces. Sí, No la se piel me- bien bonita, negro. Non ci sta quasi nella GoPro. Así quisiera estar. Lui c'ha un battito al minuto. Adesso che si è mosso, un po' stanco. Alla Ventaniglia, oltre che occuparsi della salvaguardia dei coccodrilli e dei loro cuccioli, si occupano anche di accudire e salvare da situazioni di pericolo o dai bracconieri i cervi dalla coda bianca, e quindi ci siamo spostati in questa zona. All'inizio la GoPro non ha funzionato molto bene, probabilmente è stata la pioggia, ma non vi preoccupate che dopo qualche secondo si riprende e torneremo a vedere bene. Così? Tu proprio vieni a chiedere, eh? Vieni a chiedere. Ma che brava. Parece poquito el trabajo de la comunidad. Guarda che tu sei persa, un po' le colline per strada. Ma coccodrilli. Wow. Ne vuoi ancora? Guarda che viene persa una per strada. Se volvió. Sta masticando. E vai dall'altro che non mastica. O sea, tienen más de un estómago. ¿Sí? Igual que los chivos. Ah, sí. ¿No fueron las vacas? Sí. Excelente. Con il sueño di Creo que niña. son más consentidas, se siente el... ¿Cómo se llama él? Es el... 077 Cornelio. Cornelio. Bellissimo. Arriva l'altra. Metterci un po' di pappa. Buona. Mi dai bacini, direi. Sono dei gattoni praticamente. E non ce li ho le foglie, non ce li ho. Non ce li ho. Aggiriamo il coccodrillo per tornare sulla lancia. Qua, la nostra lancia. Bene, la passeggiata tra i coccodrilli è andata bene, siamo qui. Ancora qui, sì. Adesso andiamo a mangiare, non siamo stati mangiati. No, sono bellissimi. Qua c'è la comunità di Ventaniglia, è eccezionale, è un posto meraviglioso. Vivono lungo questa foresta con mangrovie. Non so, meraviglioso. Tra i coccodrilli, L'iguana. le iguane, poi c'erano i cervi. Bellissimi. I bambi. Si facevano fare le coccole, sembravano dei gatti giganti. Meravigliosi, scusa. E qua niente, sopravviviamo alle zanzare. Mi sa che le zanzare sono peggio dei coccodrilli in questa zona. Beh, di sicuro hanno vinto più sangue nostro le Sì. zanzare che i coccodrilli. Se anche voi siete sopravvissuti ai coccodrilli o vorreste sopravvivere ai coccodrilli, Mettete un bel mi mettete un mi piace al piace. video e seguiteci per altre avventure entusiasmanti, a volte in moto, Fateci a volte sapere. non in moto. Fateci sapere nei commenti a quali animali strani siete sopravvissuti. O avete fatto le coccole. E ci vediamo alla prossima avventura. Ciao! Ciao! Siamo sopravvissuti anche alla lluvia probabilmente, nel senso che la moto è bagnata. Troppo presto, non parlare troppo presto.
Non devo parlare troppo presto. Ma le zanzare non sto sopravvivendo, sinceramente. Andiamo. Partito! Che veloce!